¿sabe qué? Qué maravilla y qué oasis dentro de esa horrorosa realidad poder platicar con un admiradísimo escritor, Nayef Yeya, que nos viene a platicar de su nueva novela, Las cenizas y las cosas. Bienvenido, Nayef. Muchísimas gracias, Yuri. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por tenerme. Oye, cuéntanos de esta nueva novela publicada por Random House, que además pues, es una garantía. Muchas gracias. Cuéntanos de qué va, qué titulazo, que además es un saludo, ¿no? El título es un saludo. Sí. Bueno, pues gracias. Mira, sí, básicamente es la historia de escritor expatriado de origen iraní mexicano que se encuentra en Nueva York, en Williamsburg de Brooklyn, y que recibe una extrañísima invitación a inaugurar un auditorio con su nombre. Esto sucede en los años 90, cuando todavía Internet es una cosa un poco exótica, extraña, los correos electrónicos todavía, Emergente, ¿no? exacto, Ajá. emergentes, poseen todavía esta mística y esta magia de un mensaje que viene de la nada, del éter, y que no sabemos quién realmente lo acuñó. Y bueno, él, enfrentado a esto, él se siente muy confundido. Es un autor que se siente que nadie lo ha reconocido, que está completamente ignorado, marginado, viviendo en un país donde nadie lo lee porque nadie lee español. Y bueno, a partir de ahí se da una serie de sucesos que lo van a llevar de un episodio traumático a otro. Es una novela bastante, espero, humorística. Creo que va del cinismo al humor más negro que pude acuñar, con un poco la idea de hablar de la inmigración, hablar de la literatura, hablar de los escritores, de lo que es ser un escritor, lo que significa escribir libros, y para quién, para qué, por qué, y más en un contexto donde supuestamente nadie te lee. Y bueno, y también la idea de la palabra, de la lengua, en un contexto político donde, por ejemplo, hay una comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos muy dividida, donde tienes ecuatorianos, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, Cubanos, por cubanos, y bueno, supuesto, la lista es larguísima, mexicanos, por supuesto. centroamericanos, de todos, Y que sí, sí. todos estamos separados por la misma lengua, ¿no? Porque cada vez que dices dos palabras, inmediatamente quedas etiquetado con una identidad nacional. La verdad es que justamente del tema de la migración, que luego pareciera que no es tan relevante y luego le ponemos atención cuando hablamos ahorita de las deportaciones desde Estados Unidos a México o cuando vemos que se murió varias decenas en algún barquito en las costas Embarcación. italianas, en fin, solo cuando adquiere dimensiones de tragedia, hablamos de el gran, enorme fenómeno Exacto. del arranque del siglo XXI, ¿eh? Sí, sí, fíjate, yo escribí esto obviamente mucho antes de que se dieran los sucesos con este presidente estadounidense que Sí, no escribiste en 100 días esa novela, me queda sí. clarísimo. Pero incluso mucho antes, incluso de la campaña presidencial. Entonces, para ese momento todavía los mexicanos no nos habíamos vuelto la bestia negra de la política estadounidense. Y mi narración acerca de este personaje era esta observación de la migración que venía como una tragedia a cámara lenta. No era esta cosa histérica que estamos viendo ahora, no era este fenómeno de cataclísmico que se nos viene. La paranoia estaba a otros niveles, el temor de los inmigrantes a otros niveles. Pero estamos hablando de 11 millones de personas, tan solo hablando de los mexicanos, que viven en condiciones de ilegalidad. Pero este observador es un inmigrante involuntario y a la vez voluntario, pero que no padece de las condiciones que padecen los otros. Y tiene un cierto privilegio de la legalidad que te da un papel. Pero bueno, como te decía, es más una reflexión literaria, ¿no? sobre estas cosas. Y con mucho humor negro, ¿no? Muchísimo. Y un poco también hablando como te decía, este incipiente red, ¿no? La red que prometía hacer un mundo mucho más conectado, mucho más en diálogo, que nos iba a convertir en una especie universal, que hablara todo el tiempo, que se comunicara sin barreras geográficas y que destruyera las hegemonías. O sea, esta promesa que tiene Internet de acabar con las fronteras. Y bueno, pues ya, como ya Pues ya sabemos, hasta se están creo que no construyendo sucedió. muros, ¿no? O sea, No sucedió. estoy leyendo, digo, hago un paréntesis, estoy leyendo ahorita un libro de un filósofo muy acucioso que acaba de fallecer,
de Bauman, ¿no? La modernidad líquida, que Sí, justamente claro. hace la misma reflexión desde un lugar mucho más doloroso y amargo y preocupante y deprimente, ¿no? Pero es justamente eso, cómo la globalización y ¿no? la conectividad en la que estamos en el año, bueno, él escribió en 2015 ese libro, lo no ha hecho más que en realidad separarnos más, o sea, es una Exacto. cosa muy paradójica, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y eso es esto, pues un poco esta novela va por ahí, ¿no? Hablar de esta ausencia de comunicación, de este mundo que se va llenando de palabras que en realidad pues, son como cenizas, que no comunican nada. O sea, y bueno, y tiene esta metáfora de las cenizas también por, Eso te iba obviamente, yo a preguntar, porque sí, las Torres Gemelas cayendo, y esta imagen que me quedó muy grabada cuando caminaba por ahí en esos días, de las cenizas que cubrían la calle, las calles del Bajo Manhattan, y que parecían como nieve, ¿no? Era una cosa bastante espectral, las calles vacías y con todas cubiertas con este tapete de cenizas, que me recordaron hace muchísimos años en una erupción en México, en el sureste mexicano, haber visto lo mismo pero en la selva chapaneca, ¿no? Cubierta de cenizas. Entonces me pareció que era un vínculo inevitable. Y bueno, así de cataclismos naturales a cataclismos humanos. esta novela, Las cenizas y las cosas, se presenta próximamente, No, se Naif Yaya. presentó ya, tuve Oh, sí, no nos lamentablemente, invitaron. caramba, qué pena. Fue una presentación bastante mágica porque estuvo el buen amigo Juan Villoro Uy, y el maravilloso, otro siempre una gran amigo gozada. Guillermo Fadanelli. Otra gozada. Sí. Y Naif Yaya, una super Muchas gracias. gozada. Entonces, Ajá. bueno, fue un diálogo fenomenal con estos dos amigos. Ya está a la venta en todos Ya lados. está en todos En lados. formato papel, libro objeto, maravilloso, huele rico, delicioso Sí. siempre, pero también También en formato electrónico. electrónico, antidivorcio, puedes leer en la noche, en tu cama, nadie va a decirte apaga la luz. Exacto. Tienen sus ventajas las Por dos, ¿no? supuesto, Y yo si los recurro a eso. compran en los dos formatos, mejor aún, Se los firmo los dos. mejor aún. Si encuentras la manera de que alguien firme el libro electrónico, bueno, me vas a hacer feliz profundamente. Naif Yaya, Las cenizas y las cosas, literatura, Random House, qué maravilla. Y además, tan urgidos que estamos en este país por buenas lecturas, pero además por buenas risas inteligentes. No ese humor de pastelazo que ya nos tiene Espero hasta que en el este tiempo tan sórdido y tétrico esto traiga un poquito de humor. ¿Qué más nos queda que reírnos de nosotros mismos? y reflexionar a Por partir supuesto. de ese, que sí es uno de los atributos de los mexicanos que todavía conservamos, que sabemos reír, Claro, ¿no? Y eso, si la risa es inteligente o la provocan motivos inteligentes y reflexiones ácidas e ingeniosas, pues mejor aún. claro. ¡Qué Sí, sí. maravilla! Naif Yaya, Las cenizas y las cosas. Gracias. No, muchas gracias a ti.